Bueno, entonces recibimos al doctor Jaime Duque, médico coordinador operativo y director del Banco de Tejidos Tissue Bank de Medellín, quien nos hablará sobre alcance y futuro de los bancos de tejidos multipropósito. Visualizamos aquí el perfil del doctor, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en donación y trasplantes de la Universidad de Barcelona, fundador de Tissue Bank, Fundación Banco de Tejidos Humanos, médico coordinador operativo de trasplantes de Tissue Bank, autor de múltiples publicaciones sobre donación y coordinación de trasplantes en revistas nacionales e internacionales, España, Ecuador, Estados Unidos, y participante en múltiples congresos y cursos nacionales e internacionales, como lo es en Barcelona en el año 2008 y 2019. Ahora sí, doctor, bienvenido, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, gracias a la organización por esta invitación. Este tipo de evento es lo que necesita el país. Desafortunadamente en trasplantes casi siempre somos los mismos los que trabajamos en este tema y se encuentra uno con muchos amigos. El tema que me toca a mí específicamente es los bancos de tejidos multipropósito. Casi siempre hemos escuchado que hay bancos de córneas, entonces hay un banco de córnea en un sitio, un banco de huesos, un banco de membrana amniótica, y casi todos son independientes o separados. Un banco multipropósito de tejidos, digamos que tiene una gran ventaja, porque puede aprovechar sus áreas de tanto almacenamiento como de procesamiento. Es un complejo especializado en recolección. ¿Qué es recolección para los que no saben o no han tenido la oportunidad? Cuando tenemos un potencial donante, puede ser en un hospital o en el sitio donde falleció esta persona, se desplaza el grupo médico o el grupo técnico para hacer esta extracción de estos tejidos, y digamos que esa es la parte de la recolección. Se debe garantizar pues, la asepsia, hacer una entrevista exhaustiva, porque en tejidos debemos de garantizar de que no se puede transmitir ninguna enfermedad, o se debe al máximo garantizar de que se hizo un buen estudio de ese potencial donante y no podemos transmitir enfermedades. Antes de hacer esa recolección es importante tener una buena historia clínica del potencial donante. Después sigue el procesamiento, que el procesamiento se debe hacer en áreas limpias, certificadas y acreditadas. Después viene el tema de la preservación. Dependiendo del tejido se hace la preservación. Hay unos que se hace criopreservación a menos 180 grados, el tejido óseo casi siempre se almacena a menos 80 grados, las córneas a refrigeración, o sea, cada tejido tiene una especificación y un medio de preservación de acuerdo a la técnica que utilice cada banco. Y ya lo que hablamos de distribución es cuando una institución necesita ya sea una córnea, un fragmento óseo o cualquier tipo de tejido, y el banco se encarga de enviar ese tejido previa solicitud con el nombre y garantizando toda la trazabilidad de ese tejido que se va a implantar. A diferencia de los bancos convencionales, el banco multipropósito se dedica a la investigación y a recolectar el mayor número de tejidos. ¿Esto por qué se lo digo? Por ejemplo, un cuarto limpio es costoso, la infraestructura, pero si el cuarto limpio se hace de una manera adecuada, se pueden utilizar esas áreas para procesar válvulas cardíacas, vasos ilíacos, válvulas cardíacas, ya lo había dicho, tejido óseo, tendones, haciendo una buena distribución de ese espacio y en momentos diferentes. No es que se vaya a mezclar tejido por tejido, pero esto nos aumenta costos. Cuando se hace de manera individual, entonces, digamos, un banco de válvulas necesita un cuarto limpio, un banco de hueso, un cuarto limpio, entonces sería una cantidad de cuartos limpios. Aquí aprovechamos los recursos. Ya se los había mencionado, no se limita solo a tejidos comunes como piel, hueso o cartílago, también pues tejidos valvulares, arterias toracoabdominales y vasos abdominales. La preservación es súper importante porque esto nos garantiza que un tejido no es como, digamos, un órgano. El órgano tiene un tiempo, digamos, de vida útil, porque tenemos unas horas específicas para poder implantar ese tejido. Con la preservación, las más utilizadas son la criopreservación, podemos congelar esos tejidos y con una durabilidad hasta 5 años. Entonces, si nosotros tenemos un donante
por ejemplo, de tejido óseo, hacemos la extracción, procesamos esos donantes, podemos guardar los tejidos, también se utiliza la liofilización, guardar esos tejidos hasta 5 años antes de que sean implantados. Por eso uno siempre dice, quien tenga un banco de tejidos, ya sea multipropósito o un banco de tejidos normal, de un solo componente, debe tener unos criterios muy claros y digamos que debe garantizar de que no va a transmitir una enfermedad al receptor, porque cuando usamos un tejido o implantamos un tejido, no se mejora la calidad de vida de esa persona, pero no se le salva la vida, ¿cierto? Se puede esperar. En cambio, en un órgano es una persona que está enferma, que está, digamos, en urgencia cero, en órgano se puede tomar algún tipo de riesgo para salvarle la vida a esa persona. Dentro de las aplicaciones médicas, digamos que un biobanco tiene todas las que usted quiera, porque en cualquier tipo de cirugía, un hospital grande de segundo, tercero, cuarto nivel, si esa institución tiene un biobanco, va a necesitar algún tejido, como lo decía la doctora ahorita. Si el Hospital Simón Bolívar, por ejemplo, pues acá tiene su banco el IBIS, pero si ese hospital tuviera su propio banco, sería autosuficiente, podría abastecerse más y disminuir los tiempos de lista de espera. Y si es un biobanco donde va a manejar diferentes especialidades, entonces se puede beneficiar, digamos, cirugía cardiovascular, ortopedia, oftalmología, cirugía plástica, maxilofacial y hasta neurocirugía, porque dentro de los bancos hay otro banco que no se menciona mucho, que es el almacenamiento de calotas. Por ejemplo, para los sistemas de salud, normalmente, ¿qué se hace? Mucho nos tocó, o todavía se hace, cuando se hace una craniotomía, se recolecta el rodete pues, de la calota, ¿dónde lo almacenan? Entonces, a muchos nos tocó que lo almacenaban en peritoneo, otros lo metían en la gasa, lo metían en bolsitas y guardan en el congelador por allá y cuando lo necesitemos lo volvemos a utilizar. ¿Ya qué se hace? Como ya se considera, de cierta manera, al sacar esa calota y almacenarla, se considera que hace parte de un proceso de un banco de tejidos, entonces la descartan. ¿Y ahora qué utilizan? Utilizan una PIC. ¿Cuánto vale la PIC al sistema? Le vale 20 o 30 millones de pesos. Pero si esa calota la recolecta el banco de tejidos, se lleva al banco de tejidos, se procesa, se almacena y se devuelve al mismo receptor, es hacer un trasplante autólogo de ese mismo tejido con unos costos, el procesamiento vale 2 millones de pesos, comparado con 30 millones de pesos que vale hacer un procedimiento de una calota, pues procesarla, mandarla, hacerla en 3D y en PIC y después devolvérsela y con los efectos que puede tener el paciente. En odontología también hay aplicaciones. Cualquier implante, cuando ustedes escuchan, le hicieron un implante a una persona, esa persona tiene un tejido. ¿De dónde? Puede ser de hueso cortical o de cortico esponjoso, porque a veces acá traen también tejidos de origen animal de cerdo, también hacen implantes. En oftalmología, en medicina regenerativa, cuando utilizan, también hay bancos autólogos, por ejemplo, los colirios, cuando las personas que tienen ojo seco, se puede sacar plasma, procesarlo, hacer unas diluciones que se pueden utilizar para las personas que sufren de ojo seco. Y aquí voy a hablar pues algo muy importante que es la regulación y la ética. Como lo hemos mencionado y como lo han dicho pues en todas las conferencias, que no hemos podido lograr, digamos, una autosuficiencia o que tengamos el mayor número de donantes, a pesar de que hay una ley en donde dice que todos somos donantes por ley, necesitamos que las personas y la educación de los hospitales. Uno dice, ¿por qué hay escasez de tejidos? Y es por la falta de notificación. Todos acá hemos hablado de órganos y decimos, sí, es muy importante el trasplante de órganos, tenemos escasez de órganos y posiblemente las listas de tejidos sean más grandes que las de órganos y son personas que en un momento determinado pues también le sirven a la sociedad y se incapacitan. ¿Cuánto dura una persona quemada con las fotos que nos mostraron ahora en la rehabilitación? Y ese tiempo que permanece en esa sala de hospitalización, ¿cuánto le vale a una institución? Digamos, este tejido que ustedes ven acá es un desarrollo de donde yo trabajo, pues lo desarrollé yo, es un tejido que es 100% hueso humano. Es lo que llaman, ingresa a Colombia como un dispositivo médico, se llama Putin, o le dicen Putin, y eso de cierta manera
entra como dispositivo médico, no entra como tejido de origen humano, siendo 100% pues humano, y al entrar como dispositivo médico, pues lo utilizan en todos los hospitales y no se pierde, digamos, toda la trazabilidad de la red de donación y trasplantes. Este tejido nosotros lo logramos hacer, es 100% humano, un hueso desmineralizado, se le saca el calcio al tejido y se le hace un proceso físico-químico y queda de esta manera. Ese es hueso 100%, se utiliza para rellenos y una vez el tejido se seca, queda exactamente como un hueso. Si uno lo liofiliza, queda completamente duro, queda como un hueso. Usted le puede dar formas, le puede dar lo que usted quiera, con él lo puede hacer. Colaboración con instituciones médicas, pues es importante hacer investigación. Los bancos de tejidos en general, o los que tengan los bancos, los multipropósitos, lo ideal es que tengan asociación con las universidades, con los biomédicos. ¿Por qué? Porque, digamos, los bancos de tejidos que hacen tejidos para los pacientes y para la sociedad. ¿Quiénes son los que saben que necesitan? Son los médicos. Son los cirujanos plásticos, los ortopedistas, los neurocirujanos, los oftalmólogos. ¿Qué desarrollo necesita que haga el banco para el beneficio de sus pacientes? Entonces, el banco de tejidos debe ir de la mano del especialista. Debe haber una interacción entre especialista y el banco multipropósitos. Tecnologías emergentes, pues ya todos sabemos que estos bancos están a la vanguardia en la investigación biomédica, implementando tecnologías avanzadas como la bioimpresión 3D para crear tejidos complejos y la inteligencia artificial que optimiza la selección y distribución de tejidos. Ahí en lo poquito pues, que alcancé a leer, se dice que más o menos para el 2040 ya habrían órganos en impresión en 3D con células propias del paciente y que posiblemente ya se logre hacer órganos artificiales con impresión en 3D. Esperemos que sí, eso pues ayudaría bastante a esos pacientes que están en lista de espera y sufriendo bastante. Ventajas de los bancos multipropósitos de tejidos humanos: mayor disponibilidad, como se les mencioné ahora. Mejora la calidad de vida de los pacientes que reciben trasplantes o tratamientos con tejidos humanos. Facilita la medicina personalizada, pues los tejidos pueden ser utilizados en tratamientos específicos para cada paciente y ahorra los costos. ¿Por qué se ahorran los costos? Porque todos los hospitales, sea primero, segundo o tercer nivel, pueden generar donantes. Y si esos donantes tienen su propio banco, pueden hacer tejidos y se va a autoabastecer con los tejidos que procesen. Desafíos de los bancos multipropósitos, digamos la ética. El manejo de tejidos humanos requiere un alto nivel de transparencia. Es importante que yo he sido coordinador de trasplantes muchos años y a mí siempre me ha llamado la atención porque no donan tejidos. Y yo les cuento una anécdota, por ejemplo. El coordinador empieza: ¿yo trabajo para quién? ¿Para qué clínica o algo? Ah, no. Entonces, como hago una lista, entonces se habla con la familia y empieza, digamos, a hacer una lista y le da temor, entonces empieza: no, puede donar riñón, hígado, uy, me va a decir que no. Entonces, si le digo que el corazón, bueno, sigamos con el intestino, el páncreas, y de último lleguemos al tejido vascular, y de último la piel, y de último lo otro. Entonces, la experiencia aquí me ha dicho, o sea, una familia que quiere donar, quiere donar. O sea, simplemente como usted lo manifieste. Si usted le dice a una familia, y se le hago la pregunta a ustedes, que la mayoría posiblemente sean donantes: vea, su familiar acaba de fallecer, puede donar el hígado, el riñón, el páncreas, la córnea, el intestino, los vasos ilíacos, los tendones, todo. Entonces, posiblemente usted diga: listo, doctor, todo lo que quiera. Otra familia se puede impresionar: uy, doctor, entonces, ¿qué me va a dejar? ¿Cómo me lo va a entregar? ¿Le va a quitar la piel? Entonces, la entrevista debe ser una entrevista, digamos, global, en donde le diga: su familiar fallece y pueden servir los órganos y tejidos. Los órganos le salvan vidas a otras personas, como el riñón, el corazón, el pulmón, y los tejidos para que otras personas vean, como la córnea, los tejidos óseos, para que personas con tumores puedan volver a caminar, la piel para pacientes que están quemados y necesitan esos tejidos. Entonces, es muy diferente cómo se hace la entrevista, el acercamiento a las familias para que la familia done. Nosotros tenemos más o menos un 85% de efectividad en la entrevista cuando son donantes para tejidos, para todos los tejidos. Pero cuando el donante es de muerte encefálica, la negativa, o sea, donan órganos,
pero esos que son donantes de órganos solamente donan el 40% tejidos o el 50%. Entonces ahí es donde uno no entiende si donó los órganos, pero no dona otro. O le dicen, dono un tejido específico, pero no dono el otro. Y yo pienso que es de pronto por la forma de hacer ese acercamiento a la familia con respecto a la donación. Les voy a contar un poquito algo breve de la historia. Digamos que casi siempre, como todos los bancos de tejidos, salieron por las guerras. O sea, había una guerra, entonces se genera violencia, se generan necesidades, pacientes quemados, pacientes amputados, infecciones. Entonces, a finales del siglo XIX y del siglo XX, primeros intentos de trasplantes y conservación de tejidos. ¿Cuál era el problema? Que no tenían criopreservación. Entonces no sabían, listo, fallecía una persona, sacaban el tejido, ¿qué hago con este tejido? ¿Dónde lo guardo? ¿Lo pongo en una nevera? Se dañaba el tejido y se infectaba. Entre los años 1960 y 1970 surgieron los primeros bancos de piel y de hueso, usados para tratar quemaduras y cirugías reconstructivas, que consolidan los bancos de sangre y cordón. Entonces, se desarrollaron los bancos de sangre y de ahí los bancos de tejidos tomaron la idea de, ya hay una forma de preservar, se conserva la sangre, entonces ahí podemos pegarnos y ayudarnos para desarrollar los bancos de tejidos. Y ya en 1980 avances en criopreservación permitiendo conservar córneas, piel, hueso de forma viable, y ya a partir de los años 90 pues ya sale la Ley Nacional de Trasplantes de Estados Unidos y ya pues hay una regulación específica. Ya pues hablando de regulación, pues nosotros estamos un poquito atrasados. La ley nuestra pues del 2493, ¿de qué año? Llevamos casi 20 años sin normativa. Es un llamado un poquito de atención para que logremos avanzar, porque esto también nos atrasa un poquito, porque los criterios han cambiado. Entonces, cuando uno le hacen una auditoría, le hacen a uno una auditoría basada en lo que dice el documento de hace 20 años. Cuando el INVIMA hace una auditoría, saca la documentación y dice, yo lo audito con respecto a lo que dice el documento, yo no lo puedo auditar con respecto a lo actual. Entonces, son 20 años de atraso. Y bueno, quería traerles esto. Anteriormente, pues las extracciones de tejidos, o quienes trataron esta innovación, empezaron en quirófanos de una manera tratando de hacerlo muy bien, pero miren pues el tipo de quirófano ya se hace pues en cuartos limpios, con áreas blancas. Bueno, presente y futuro. En el año 2000 surgen los bancos multipropósito. Son distintos tipos de tejidos para terapia y trasplantes, siendo pilares de la medicina regenerativa. Se diferencia entre biobanco para investigación, bancos de tejidos para uso terapéutico. Los avances en células madre y bioimpresión 3D permiten crear tejidos cualitativos a partir de células del propio paciente. O sea, casi que los que trabajamos en bancos de tejidos ya nos toca empezar a meternos en este tema, empezar a aprender de impresiones 3D, hacer investigación, terapia celular y todo esto, porque si no nos vamos a quedar atrasados. Esto ya más o menos se los había mencionado ahorita por horas del tiempo. Clasificación y funcionamiento actual. Pues los bancos se clasifican como públicos o mixtos. Acá en Colombia pues pueden ser mixtos, pueden ser privados o fundaciones sin ánimo de lucro, o institucionales los que pertenecen, digamos, a una institución propia. Acá pues en Colombia de San Vicente hay una institución, Fundación Banco de Tejidos Humanos es una fundación sin ánimo de lucro independiente, y público, digamos como el IBIS, que existe acá pues en la ciudad de Bogotá. Dentro de esas etapas del proceso está la donación con consentimiento informado. ¿Por qué pongo consentimiento informado a pesar de que hay una ley en donde dice que todos somos donantes? Porque nosotros nos toca hacer una entrevista con la familia y preguntar todos esos antecedentes y llenar un cuestionario que es casi que similar al del banco de sangre. Casi pues que si uno le hace esa encuesta al compañero, ahí se puede encontrar algunas cositas. Entonces, esa encuesta es súper importante para nosotros. Entonces, si nosotros no somos transparentes con esa familia, sin yo solicitarle una donación o le va a aplicar una ley de presunción, ¿cómo yo le voy a preguntar? Vea, su familia acaba de fallecer, y le va a hacer unas preguntitas. Doctor, ¿y usted para qué me va a hacer todo ese mundo de preguntas? Ah, no, por preguntarle, y después va a aplicar una presunción. Entonces no queda como muy correcto hacerlo. Entonces uno si le dice, ya si uno hace la entrevista y la familia acepta la donación, pues ya le hace uno la entrevista y determina si va a ser donante o no. La preservación, como ya se los había mencionado, y la distribución, garantizando la trazabilidad. Esa parte es muy importante, porque si hay un evento adverso, pues saber si fue el donante, si fue del procesamiento del banco, o a veces nos hemos encontrado que es el mismo procedimiento. O sea, no
se hizo asepsia en el quirófano, estaba contaminado el insumo quirúrgico con lo que iban a hacer o algo, y es importante tener esa trazabilidad para los tejidos. Aplicaciones, bueno, esto es el valor actual y proyecciones. Esto lo traigo y lo voy a decir rápidamente, porque casi que cualquier hospital de tercer o cuarto nivel tiene que utilizar tejidos. O sea, un procedimiento de ortopedia, entre un 30 y un 40% necesita un tejido. Ya lo traigan como dispositivo médico o lo traigan como un tejido de banco. Y el mercado global de bancos de tejidos está valorado más o menos en 2.1 mil millones. Y se espera que para el 2034 crezca más o menos el 10%. Y se espera un aumento global del 12% anual de la demanda de tejidos. Entonces, si hablamos, este tema realmente es importante. Distribución geográfica de consumo, pues tenemos de Norteamérica es el que más consume, el 39%, Asia Pacífico es de los que más ha crecido últimamente, ya no tenían casi, pues el tema de donación de tejidos era muy poquito, casi todo era llevado de Estados Unidos hacia Asia del Pacífico. Europa sí se ha mantenido, pues digamos, ha tenido un mantenimiento estable, y en Latinoamérica hay más o menos 150 bancos de tejidos. Factores que impulsan el crecimiento: la medicina regenerativa, avances tecnológicos como la criopreservación y la bioimpresión 3D, que han mejorado la viabilidad y disponibilidad de los tejidos almacenados, y colaboraciones estratégicas como se los había mencionado anteriormente. Nosotros, por ejemplo, para pacientes con tumores en ortopedia, ya se hace, anteriormente si una persona le da un osteosarcoma en miembro inferior o algo, pues se hacía una amputación. Ya cualquier tipo de tumor se hace en 3D, se selecciona la lesión y conseguimos un donante casi parecido o con las mismas medidas, se hacen unas plantillas de corte, se corta el hueso del donante exactamente igual al que se le va a implantar, y simplemente el ortopedista lo casa como si fuera un rompecabezas, y eso mejora pues la calidad de vida de una manera pues impresionante a estos pacientes. Bueno, esto ya se los había mencionado, ya casi vamos a acabar. Control de la temperatura, criopreservadores mejorados, bioimpresión 3D, inteligencia artificial, eso ya lo habíamos mencionado. Retos éticos y regulatorios. Esta parte es muy importante porque es que todos decimos, listo, yo quiero hacer un banco de tejidos o quiero desarrollar un banco de tejidos, y cuando usted empieza se encuentra con los problemas regulatorios o con las normativas existentes. Entonces les pongo un ejemplo. Acá en Colombia hay como 1.800 hospitales que puedan hacer implantes de tejidos, más o menos 280, pues equivocándome, y certificados o habilitados para hacer implantes no hay más de 50, más o menos los que aparecen en la base. Y resulta, entonces uno dice, bueno, entonces esos 200 y pico, ¿qué hacen? No implantan, no, traen tejidos de afuera, autorizados por el INVIMA, como dispositivos médicos, siendo tejidos humanos. Entonces, si no se actualiza la regulación o no es una regulación, digamos, adecuada para este proceso, quienes hacemos bancos de tejido participamos en este tema. A nosotros nos ha tocado incinerar tejidos, mientras en otros países necesitan tejidos. Entonces, no se permite la exportación y no se habilitan las instituciones, entonces por los dos lados, ni exporte ni implante en el país. Es algo muy complejo, entonces es importante que se hagan unas reglas, digamos, se actualice la normativa actual para el progreso de los bancos de tejidos y para el progreso de los bancos, para el progreso del país. Porque finalmente, si hay unas normas claras, se benefician los pacientes, bajan los costos de los tejidos, se van a trasplantar más personas y pues se desarrolla más el país. Futuro de los bancos multipropósitos: integración con terapias celulares y medicina personalizada, creación de tejidos complejos, órganos bioartificiales, expansión a bancos genómicos y microbiológicos, integración con plataformas digitales hospitalarias. El impacto social que tienen estos bancos: mejora la calidad de vida y la salud pública, promoción, investigación y empleos científicos, reducción de costos hospitalarios y vinculación con universidades y centros de investigación. Conclusiones: optimizar el uso de donantes aumenta el impacto terapéutico. Cuando les digo yo optimizar el donante, es que ese donante no sea solamente donante de córnea, sino que sea donante de córnea, de válvula cardíaca, de piel,
de esclera, de vasos ilíacos, entonces sería de piel, sería un donante de muchos tejidos y se aprovecharía más. Fortalecer la autosuficiencia en trasplantes nacionales, impulsar la investigación e innovación biomédica, reforzar la confianza pública y la ética de la donación. El Banco de Tejidos Multipropósito como pilar de la medicina del futuro, importancia de la regulación, la ética y la colaboración científica, eso es lo que yo les mencionaba anteriormente, o sea, tenemos que andar por el mismo camino en cuanto a la regulación, la ética, la colaboración para que los bancos de tejidos puedan seguir desarrollándose. Y llamado a fomentar la donación responsable y la investigación. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles.